Bueno, muy buenos días. Es un placer darles la bienvenida al lanzamiento del Comité Técnico Nacional de Normalización de ICONTEC en fitoterapéuticos. Me presento, soy Milena Cepeda, consultora para la infraestructura de la calidad del GQSP Colombia. Para nosotros es un placer poder contar con su participación en este evento. El día de hoy vamos a tener una jornada muy enriquecedora. Conoceremos los objetivos y el impacto de este nuevo comité. Contaremos con dos conferencias de expertos que nos hablarán sobre el panorama internacional de la medicina tradicional y sobre el potencial que tiene Colombia en el sector fitoterapéutico. También tendremos espacios para que ustedes puedan hacer sus preguntas y participar activamente. Finalmente, les contaremos cómo pueden ser parte de este comité y seguir contribuyendo a este importante trabajo. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos que disfruten mucho esta jornada. Desde el GQSP Colombia agradecemos a la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza, SECO, y así como al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y a Impulsa por su cooperación que hace posible la implementación de este programa. Damos la bienvenida a Sonia Sarmiento, quien es la líder de programa y relacionamiento en normalización de ICONTEC. Sonia, muy buenos días. Buenos días, Milena. Muchas gracias por la introducción. Buenos días a todos. Es en realidad un honor para nosotros darles la bienvenida al lanzamiento de este comité. Este es un espacio que nace con la convicción de que la ciencia, la tradición y la innovación pueden realmente unirse para aportar al bienestar, a la salud y al desarrollo sostenible de nuestro país. Y agradecemos a nuestro invitado, Ramón María Calduch, presidente de la Fundación Europea de Medicina Tradicional Complementaria e Integrativa, por su presencia y aportes a este evento, a Milena Cepeda y al GQSP por su apoyo, y a Andrés Hernández, quien es el gestor senior de normalización que estará a cargo de este nuevo comité en ICONTEC. Hoy reunimos a expertos, instituciones, empresas, academia y diversas partes interesadas del sector que comparten un propósito común, que es fortalecer la calidad, la seguridad y la confianza en los productos fitoterapéuticos colombianos. Este comité busca ser un punto de encuentro para construir lineamientos técnicos que respondan a las necesidades del mercado, que apoyen posiblemente un avance regulatorio y que impulsen la competitividad nacional e internacional de este sector. Agradecemos profundamente la disposición y el compromiso de cada uno de ustedes y confiamos en que su conocimiento y experiencia serán fundamentales para que este comité se convierta en un referente técnico, generador de buenas prácticas, de armonización y de progreso para todo el sector. Los invito entonces a que asumamos este espacio con apertura, con visión de futuro, ya que lo que iniciamos hoy es una oportunidad para asumir nuevas capacidades, para construir consensos y para dejar una huella positiva en el desarrollo de la fitoterapia en Colombia. Bienvenidos a todos y muchas gracias por ser parte de este camino. Javier, muy buenos días. Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias, Milena, en nombre del Programa Global de Calidad y Normas GQSP Colombia. Pues quiero darles una muy cordial bienvenida a este evento de lanzamiento del Comité Técnico Nacional de Normalización en Fitoterapéuticos. Nosotros los saludamos acá desde la muy fría Bogotá, por estos días más fría que de costumbre. Y queremos agradecer especialmente al ICONTEC por su liderazgo en cabeza de Sonia, de Andrés y por el compromiso para hacer posible este espacio. También quiero, por supuesto, aprovechar para extender un saludo, nuestro agradecimiento a quienes hoy nos acompañan y a quienes compartirán su conocimiento con nosotros.
el doctor Ramón María Calduc, también el doctor Ricardo Ballesteros, que entiendo que estará participando, porque este momento inicial del comité aporta una perspectiva internacional y local, pero además de esa perspectiva global, aporta una perspectiva científica que es muy valiosa para el desarrollo de este sector de la bioeconomía. Desde el GQSP Colombia, nosotros trabajamos precisamente para fortalecer la infraestructura de la calidad y para contribuir a mejorar la competitividad de los países en sectores estratégicos. En el caso de Colombia, uno de estos sectores estratégicos es el de los fitoterapéuticos, pues es una cadena de valor con un enorme potencial económico y científico, pero también con un enorme potencial social, como lo vemos en muchos de nuestros beneficiarios de asistencia técnica, que no siempre están en los polos productivos tradicionales, que no siempre están en las grandes ciudades y a través de quienes se impacta también de manera positiva el tejido productivo del país. Y por eso es que la creación de este comité técnico llega en un momento muy oportuno para el país y para el sector. El país se ha puesto justamente unas metas muy importantes en términos digamos, de estímulo a la bioeconomía y del aporte a la bioeconomía del Producto Interno Bruto del país. Y las normas técnicas, además de los instrumentos técnicos que nosotros conocemos, son en realidad uno de los primeros y más efectivos mecanismos de transferencia tecnológica. Así de hecho, en la política de internacionalización del país, así quedó plasmado, pues sirven para sistematizar conocimiento, para compartir buenas prácticas y para armonizar criterios que a la larga facilitan que avances científicos y productivos se puedan adaptar por toda una cadena de valor. Nosotros, digamos, tenemos mucha esperanza y tenemos mucha fe en que este comité justamente pueda ayudar y pueda servir como una plataforma para avanzar en esa dirección, que permita construir referencias técnicas nacionales alineadas con estándares y promover el consenso, pero que también pueda acompañar la evolución del sector hacia modelos más sostenibles, trazables y competitivos, pero para ello va a ser clave que todos puedan participar, ¿sí? Que pueda participar las visiones científicas como la de los doctores que tenemos el día de hoy, pero que también puedan aquí confluir asociaciones de productores y comunidades que trabajan, por ejemplo, con plantas medicinales, que puedan confluir empresas del sector, la academia que ha sido bastante activa en la investigación alrededor de los fitoterapéuticos en Colombia, los centros de investigación. También las entidades públicas, muchas de las cuales están participando en el Programa Global de Calidad y Normas a través de la generación de bienes públicos, los organismos evaluadores de la conformidad y las cámaras de comercio. Nosotros tenemos todos los elementos para convertirnos en un referente regional en fitoterapéuticos de alta calidad. Entonces, desde el Programa Global de Calidad y Normas, reafirmamos ese compromiso de seguir acompañando los procesos que fortalecen la calidad del país, que consolidan capacidades nacionales y también que abren nuevas oportunidades para el país. No me extiendo mucho más allá. Muchas gracias de nuevo a todos ustedes que hacen posible estos espacios y les deseamos una excelente jornada de trabajo. Muchas gracias, Javier. Bueno, a continuación tendremos dos importantes conferencias para que todos los asistentes lo tengan presente. Al finalizar cada conferencia tendremos un pequeño espacio para responder sus preguntas, obviamente relacionadas con la charla magistral, por lo cual los invitamos a irlas registrando a través de la opción de preguntas y respuestas que encuentran en su pantalla. Entonces, le damos la bienvenida al doctor Ramón Calduch, quien es doctor en Derecho, economista, auditor, especialista en antropología médica y presidente de la Fundación Europea de Medicina Tradicional Complementaria e Integrativa.
El doctor Calduch ha liderado la delegación española para el Comité Técnico 249 de ISO, que es el de medicina tradicional, y es miembro del grupo asesor del presidente. Ha presidido el Comité de Promoción de la Regulación de Medicina Tradicional China de la Federación Mundial de Sociedades de Medicina China y ha participado en varios comités ejecutivos y de estandarización. Doctor Ramón, bienvenido. Muchísimas gracias. En primer lugar, agradecerles la invitación, saludar, como no, a Incotec, a Sarmiento y también Javier Fernández de ONUDI y los diferentes organizadores, y también a ti, Milena, que cuyo genial trabajo no estaríamos aquí hoy reunidos. Yo, antes de empezar, quisiera felicitarles. De hecho, son los primeros después de un momento como el que nos encontramos y que yo trataré de explicar a lo largo de mi breve presentación, son los primeros en tomar una iniciativa de estas características y están en el buen camino, ¿no? Por lo tanto, ahí queda mi felicitación y por supuesto, las posibilidades de colaboración, porque están, como he dicho antes, en el buen camino. Milena, ¿me vais a ayudar a ir pasando las diapositivas, por favor? Lo Claro que primero... sí. Lo primero es, bueno, de alguna manera, lo que nos acaban de contar. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien, esto no hace más que ratificar lo que ya nos han comentado los intervinientes que me han precedido, ¿no? Y es que hoy en día estamos viviendo un renovado interés por la medicina tradicional, y la fitoterapia es más del 50% de la medicina tradicional también en China. Normalmente se piensa que la acupuntura ocupa la mayor parte de la medicina tradicional china y no es así. Es la fitoterapia que lo ocupa más del 50% de los tratamientos en medicina tradicional china, ¿no? La cantidad de personas que recurren cada día a estas terapias y otra cosa que también quiero resaltar es que, bueno, pues ahora que está tan de moda hablar del sur global y evidentemente el mundo está evolucionando en este sentido, bueno, pues son precisamente los países de Latinoamérica, de África y del sureste asiático los que más están creciendo en esta implantación, y no solamente implantación, sino también en la coordinación con la medicina biológica, ¿no? Pero las medicinas tradicionales están teniendo un resurgir como consecuencia de sus resultados y también de la evidencia científica que se está demostrando a través de las diferentes publicaciones. Siguiente, por favor. Bueno, la cuestión es cómo podemos garantizar que el desarrollo, y esta es la cuestión que importante y es por la que ustedes crean este comité, ¿no? Que el desarrollo de la medicina tradicional y la fitoterapia se produzca con altos niveles de calidad, de seguridad y, por supuesto, de credibilidad, lo cual quiere decir confianza, ¿no? Pues bueno, pues esto significa estándares. La siguiente, por favor. En un mundo globalizado, y esto es solo una pincelada, puede pasar que las plantas medicinales se cultiven en un país, que se procesen en otro o en otros y que se consuman en otros muchos. Por lo tanto, las técnicas terapéuticas tradicionales que se enseñan y practican hoy provienen de contextos culturales muy diferentes de aquellos en los que nacieron y son adoptadas a nivel global, ¿no? Este proceso da unas oportunidades extraordinarias como las que antes ha comentado el conferenciante que me ha precedido. Bien, esto genera ciertos desafíos, ¿no? Cómo, de alguna manera, cómo garantizamos la correcta identificación de las plantas medicinales sería un aspecto, cómo garantizamos la calidad de los productos herbales, esto sería otro, cómo podemos comparar resultados de investigación si las preparaciones o las técnicas no están claramente definidas. A esto ya estamos acostumbrados, es decir, en muchos sectores ya estas preguntas ya están resueltas, pero bueno, pues se están generando estándares y luego hablaremos del Comité Técnico de ISO de Medicina Tradicional. Se están generando estándares para que en el campo de la fitoterapia esto también exista de la misma manera, ¿no? Evidentemente, los estándares lo que consiguen es generar básicamente confianza. Es la aportación fundamental de los estándares es lo que vemos aquí explicado, no solamente terminología, buenas prácticas, capacidad de interacción, métodos analíticos y criterios técnicos, sino que lo más importante es generar confianza entre las partes, ¿no? Siguiente. Bien,
¿Qué es lo que se ha hecho en los últimos años? Bueno, pues después os lo explicaré, porque aquí tenemos la suerte de que han coincidido una serie de cuestiones. Ha coincidido que precisamente en mayo del 2025, es decir, en el último mes de mayo pasado, se aprobó en la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud la Estrategia 2025-2034 sobre medicinas tradicionales complementarias e integrativas, que es importante y marca, una continuidad de una estrategia anterior, pero que en este caso marca una línea muy clara de orientar a los gobiernos cómo deben proceder para la regulación y para la integración de las medicinas tradicionales. También cómo debe regularse la práctica profesional, cómo debe regularse la enseñanza en este sentido, ¿no? Bueno, ustedes allí en Latinoamérica están en una situación, en un lugar ventajoso, por resaltar alguno de las cualidades, es que se acaba de regular la acupuntura, por ejemplo, en un país muy cercano como es Brasil, ¿no? Entonces, y esto esperemos que va a ir sucediendo en los diferentes países, siempre desde una perspectiva, evidentemente, de respeto de la tradición, pero también de salvaguarda de la evidencia científica, que es lo que de alguna manera garantiza la calidad, y no solamente la calidad, sino también la seguridad y la eficacia y la eficiencia de los tratamientos. Siguiente, por favor. Bien, la medicina, aquí entramos en un punto, lo he querido poner este punto porque para mí es muy importante, y precisamente la estrategia de la OMS habla por primera vez también de medicina integrativa. Medicina integrativa no es ni más ni menos que la combinación de la medicina tradicional con la medicina biológica, es decir, lo que nosotros llamamos la medicina convencional, la medicina occidental, ¿no? Bien, es importante. Por ejemplo, podemos ver que hay tratamientos sobre el cáncer donde se aplica medicina biológica a través de la quimioterapia o a través de la radioterapia, pero al mismo tiempo se está utilizando fitoterapia para, de alguna manera, fortalecer el sistema inmunológico y que, por lo tanto, los efectos secundarios pues, no sean tantos y que la eficacia sea mucho mayor. He puesto un tema que es, digamos, que es espectacular, pero podríamos citar muchos otros, como pueda ser cualquiera de las enfermedades crónicas, en las que la medicina tradicional combinada con la medicina biológica funciona muy bien. Otras es mejor utilizar solo la tradicional y otras es mejor utilizar solo la medicina occidental, sobre todo cuando se trata de intervenciones quirúrgicas. Pero hay que ya olvidarnos de las famosas pseudoterapias, que es un movimiento en contra de las medicinas tradicionales, y hay que empezar a hablar de evidencia científica y también de combinación de las dos, medicina tradicional y la medicina también biológica. Seguimos. Bien, conclusión, pero no acabo aquí, porque a partir de ahí empiezo a explicarles por dónde podíamos ir para aportar algunas ideas a este comité que están ustedes creando hoy, ¿no? La medicina tradicional y la fitoterapia tienen un enorme potencial porque contribuyen al bienestar de las sociedades contemporáneas. Para que este potencial se desarrolle plenamente es necesario construir puentes entre tradición, ciencia y regulación. Y esto es precisamente a lo que me refería antes cuando hablaba de que las medicinas tradicionales no son pseudociencias, la acupuntura no es vudú, la homeopatía no es agua con azúcar. Entonces hay que partir de una base de que vamos a demostrarlo, de que existen solamente en acupuntura, más de 10.000 artículos científicos publicados en revistas acreditadas. Entonces, bueno, vamos a romper esto y vamos a empezar a trabajar conjuntamente y vamos a ver qué es lo que sí tiene evidencia científica, qué es lo que no lo tiene, porque evidentemente para la seguridad es importante la seguridad, y no solamente la seguridad, sino también la calidad y la eficacia y eficiencia es importante esto. Bien, los estándares, y lo dejo aquí, son importantísimos para dar confianza, pero los estándares también son importantísimos para poder no solamente dar confianza de que existe esta calidad y esta seguridad, sino también son importantísimos para que podamos trabajar conjuntamente. O sea, profesionales de la medicina tradicional con profesionales de la medicina occidental o de biológica, podamos trabajar conjuntamente y podamos utilizar incluso, estamos trabajando en estándares de terminología para que nos podamos entender también a nivel de lenguaje. Milena, ¿puedes pasar a la siguiente? Bien, existe un comité. Aquí está en inglés porque he utilizado las mismas diapositivas que utilizamos en el comité 249 de ISO. Bien, desde hace muy poco, o sea, de hecho, desde el mes de diciembre de este año 2025, de este año pasado, el comité cambió de nombre.
Antes era el Comité ISO, Technical Committee 249 Traditional Chinese Medicine, es decir, era un comité de medicina tradicional china, y pasó a ser el ISO Technical Committee 249 Traditional Medicine. Es decir, lo que antes era un comité que se ocupaba solo de la medicina tradicional china, ahora se ocupa de la medicina tradicional. Entonces, ahí es donde yo doy mucha importancia a esta iniciativa que están teniendo ustedes hoy, porque en estos momentos, en este comité de ISO, ya hay dos subcomités. Un subcomité, que lo podemos ver en el gráfico, que es el subcomité de la medicina tradicional china, que es el antiguo comité, pues ahora es un subcomité, y hay otro subcomité que lo verán aquí en color rosa, que es el número 2, es un subcomité de la medicina ayurvédica y yoga, que está liderado por la India, o sea, por el Comité Técnico de Normalización de India. Y a continuación ven que hay otras posibilidades. Lo cual quiere decir que este comité ha abierto su mente y sus posibilidades de trabajo y de colaboración para que, por un lado, esté la medicina tradicional china, por otro lado, esté la ayurveda y yoga, y que, por otro lado, pueda haber medicinas tradicionales, que a ver las Thailand, y en esto en Latam, en Latinoamérica, ustedes saben mucho más que nosotros, hay muchas medicinas tradicionales sobre las que se puede crear un comité para seguir avanzando, formalizando, que es un trabajo duro, pero que hay que hacer, formalizando estándares que nos permitan avanzar en este sentido. Y al mismo tiempo integrar estas medicinas tradicionales, abrir la posibilidad de su regulación, de su práctica clínica y además de su integración en los sistemas nacionales de salud de los diferentes países, ¿no? Bien, aquí habla de cuál es el scope del Comité 249, que es la estandarización de materiales, de productos, de servicios y de procesos en los sistemas médicos tradicionales, incluidos también los desarrollos modernos de estos mismos sistemas tradicionales. Aquí yo añadiría, no está incluida la práctica profesional, esto de lo va por otro lado, pero aquí incluiría también yo las posibilidades de combinación entre medicinas tradicionales entre sí y también entre medicinas tradicionales y medicina moderna, como podría ser el tema de la medicina integrativa, ¿no? Este nuevo esquema va a facilitar, pues bueno, ustedes creo recordar que en este comité que hoy está, importantísimo comité que hoy están anunciando, que hoy están presentando, pues van a trabajar con 5 estándares ya aceptados y aprobados de medicina tradicional china. Bueno, pues ahí empieza una primera colaboración de fitoterapia tradicional, en este caso la local, con los estándares internacionales de medicina tradicional china. Esta interactividad que va a facilitar muchos avances, es posible, por lo tanto hay que crear estándares regionales, como comentaban ustedes antes en sus intervenciones, y también es posible esta combinación no solo con la medicina biológica, sino también con otras medicinas tradicionales. Este es el motivo por el cual en diciembre de este año pasado haya cambiado el esquema formal de este comité, ¿no? Podemos pasar, ahora seré muy rápido ya para no alargarme, podemos pasar a la siguiente, solo es para demostrarles que este comité, que lleva ya una serie de años trabajando, pues ha publicado ya 155 normas, 125 estándares, de los cuales y actualmente en desarrollo hay 68 estándares. Los estándares suelen tardar, porque los que conocéis cómo funciona todo el tema de la estandarización, pues un estándar desde el que se presenta el proyecto hasta que se consigue la aprobación y consenso del estándar y sale publicado, pues igual pasan, depende como muy poco, 1 año y medio o 2 y normalmente incluso 3 años, ¿no? También hay que decir que de los estándares ya publicados, que al paso del tiempo han tenido que pasar por un proceso de revisión, el 100% de los estándares revisados han sido aprobados. Otra, por favor. Bien, estos son los estándares que se han publicado durante el año pasado. Verán que son 11 estándares. Es una producción que, aunque parezca que publicar 11 estándares no sea mucho, en realidad es un montón de trabajo, y todos los estándares estos que han sido publicados provienen de unos cuantos años antes y de muchísimas reuniones y muchísimo trabajo de investigadores, ¿no? Siguiente. Siguiente. Bien, hay 5 en el comité técnico, que ahora ya es subcomité técnico de medicina tradicional china, hay 5
working groups y 1 subworking groups. Los 5 working groups, medicina tradicional china está desde los instrumentos, como pueden ser las agujas de acupuntura o los demás instrumentos que se utilizan en medicina tradicional china, pero los más fuertes también está el de terminología, que es el working group 5, que es importante porque, bueno, pues también se combina con el 215, con el working group 215, de comité técnico 215, que es de medicina occidental, para que sean comprensibles los términos cuando estamos hablando y cuando estamos realizando proyectos de investigación o estamos avanzando en los temas de los estándares, pero también el de fitoterapia. El de fitoterapia, tanto en cuanto a plantas, productos de base, que sería todos los estándares para garantizar la calidad de las plantas que se utilizan, como otro working group que es el de los procesos, cómo se procesan estas plantas y de qué forma se combinan para conseguir, para que, bueno, pues para que cumplan con los estándares que se han establecido, ¿no? Siguiente, bueno, allí verán que hay países, bueno, no está, pero si yo se lo cuento, hay países que son países participantes y hay países que son observadores. Los P-members, los países participantes, tienen voto, cada país participante tiene un derecho a un voto, y los observadores tienen derecho a intervenir, pero no tienen derecho a voto, ¿no? Decir que quién es el que tiene el voto en cada país. Bueno, pues en este caso, el INCOTEC, en Colombia, quien tiene el derecho de voto de Colombia sería el INCOTEC. Por lo tanto, es el organismo de estándares de Colombia, en este caso el INCOTEC, el que decidiría si forma parte o no, y yo les invito a que decidan formar parte de este Comité Internacional de ISO, porque realmente de Latinoamérica en estos momentos no hay nadie y por lo tanto no están representados. Y con la iniciativa que han tenido ustedes de crear este comité técnico que hoy anunciamos, bueno, pues sería importante de que formaran parte. No hay una cuestión de coste, tampoco hay una cuestión de beneficio, es decir, cada comité, cada uno asumimos nuestros costes, pero no tenemos que pagar nada, bueno, es importante que conozcan lo que hacen los demás, colaborar en lo que se están haciendo. En este caso suyo, todavía más, y van a empezar con 5 estándares ya publicados de medicina tradicional china, porque estarían con los que han hecho el trabajo para esto, y esto les ayudaría a adelantar muchísimo en su trabajo propio. Y, por otro lado, pues porque también serviría de ejemplo para ver si otros países también del área de Latinoamérica pues se apuntan a este comité de ISO internacional, ¿no? Muchas veces el hecho de que haya algún país que no esté representado, que podría estarlo como observador y no hace falta que participen del trabajo, muchas veces es porque se piensa de que no hay suficientes profesionales a los que poder enviar a las reuniones de trabajo. Bueno, tampoco es obligatorio participar en todos los estándares, pero sí que es importante que se conozca todo lo que se está haciendo, que se pueda opinar y que se pueda objetar cuando no se está de acuerdo y votar a favor cuando se está de acuerdo. Al final es un tema que tiene que estar consensuado y no deja de enriquecer también al organismo técnico, en este caso al INCOTEC, al que invito a que se interese por participar como país participante en este comité técnico 349, ¿no? Bien, seguimos. Aquí un poco se está viendo quiénes son los diferentes working groups y son fotos para ver que sí que trabajamos, ¿no? No es por nada, y también para dar un poco de color. Ven que las 2 primeras fotos de arriba son del CAC Meeting. Yo formo parte del CAC Meeting, que es el Chairman Advisor Group, que es el comité de asesores del presidente, ¿no? Del Chairman. Abajo son otras reuniones del Working, las 2 fotos de abajo del Working Group 1. Si seguimos, habrá fotos del Working Group 2, que son las 2 de arriba, fotos del Working Group 3 y del Joint Working Group 1, las 2 fotos de abajo. Seguimos. Y el grupo de trabajo 4, las reuniones del grupo de trabajo 4, estas son de las del año pasado, y las reuniones del Working de trabajo 5, que es el de terminología, ¿no? De terminología y menos, como habrán visto en el Working Group 2 y 3 había más, que son los que tratan de los productos de fitoterapia, que son los que a ustedes además les interesan, ¿no? Es mucha gente y muchos expertos procedentes de universidades, procedentes también del mundo de la industria, de laboratorios, procedentes de la academia. Hay muchos expertos, todos ellos conociendo las normas
y si no se conocen no hay ningún problema, porque hay unos seminarios permanentemente por parte del TMB, que es el organismo que está en Ginebra, que rige el ISO internacional, que siempre están dispuestos a formar y a preparar más especialistas en esta materia, ¿no? Siguiente. Bien, en cuanto a este apartado que es de las actividades, bueno, pues un poco explicar, a coger la chuleta que tengo aquí para verla más de cerca. Lo pasaremos muy rápido. Actividades que se realizaron durante el año pasado fueron en la Shanghai Cooperation Organization, es un fórum sobre medicina tradicional, en la que participamos también como comité 349. El profesor Shen Yuandong, que aquí aparece, es el presidente del comité. Primero era el presidente del comité de ISO 249 Traditional Chinese Medicine, ahora sigue siendo el presidente del comité de ISO Technical Comité 249 Traditional Medicine y del subcomité de medicina china. Si pasamos la siguiente, es otro simposio en los que también se participó. La mayoría está siempre el presidente, pero también la secretaria Shirley Shu, que es la asistente de la secretaria, y también participamos de vez en cuando algunos de nosotros, lo verán por la foto, ¿no? Entonces, bueno, pues estos son dos simposios que se organizaron sobre medicina tradicional china también el año pasado. Si vamos a la siguiente. Este se celebró en octubre y esta es un poco especial, no tan técnica, pero bueno, fue una iniciativa sobre inteligencia artificial, música y salud que también, bueno, pues sirvió de base para que empecemos a pensar y hablar de si se debe crear un subgrupo, un working group en el tema de inteligencia artificial aplicado a las medicinas tradicionales, ¿no? Bueno, evidentemente va a ser que sí, y de hecho ya desde China, en lo que es el caso de la medicina tradicional en China, ya se está trabajando en este sentido. Siguiente. Bien, aquí es una foto en la que fue una conferencia de la Asociación de Escuelas de Farmacia, donde había escuelas de varios sitios, incluso había una escuela también de Estados Unidos que no participan en las decisiones de toma de decisiones, porque están fuera de este comité, porque salieron al mismo tiempo que, como ustedes saben, Estados Unidos salió de la Organización Mundial de la Salud y al mismo momento también salió de este comité, ¿no? Pero en las cuestiones técnicas siguen participando. Siguiente. Bien, aquí, siguiente, hablamos de las actividades en correlación con otros organismos. El comité 249, bueno, que la última reunión fue en Ámsterdam. Normalmente las reuniones son en mayo, todavía les da tiempo a acudir a la próxima, ¿eh? Si se apuntan. La reunión pasada fue en Ámsterdam, normalmente son el último día de mayo y la primera semana de junio, ¿no? Y el próximo año va a ser, bueno, el año en que estamos ahora, o sea, en junio de este año, primera semana de junio de este año, va a ser en Japón. El año pasado, en el 2025, fue en Ámsterdam y evidentemente también vinieron compañeros del Comité 215 con los que también tuvimos reuniones, aparte de las reuniones que hubo de cada uno de los propios comités, ¿no? Y aquí lo que se refleja es la reunión de trabajo con el Comité 215 de otro comité técnico. Siguiente. Bien. Tenemos, aparte de la Organización Mundial de la Salud, que es un organismo colaborador con este comité, con lo que trabajamos conjuntamente, con la OMS, aparte se trabaja conjuntamente también con la World Federation of Chinese Medicine Societies, la Federación Mundial de Sociedades de Acupuntura, que es la primera foto esta que sale aquí, es la Federación Mundial que agrupa a las diferentes sociedades a nivel de todo el mundo de medicina tradicional china, ¿no? Esta reunión se hizo en Sydney. Yo tuve la ocasión de poder participar también y bueno, fue bastante espectacular por el número de participantes, pero también por el número de participantes que la atendieron online. Ustedes ven la foto de los presenciales, pero aparte había muchos más que participaron online. La siguiente es otra, aparte de la OMS y de World Federation of Chinese Medicine Societies, si adelantamos. Hay otra que es la de WAFAS, esta probablemente la conocerán más, es más antigua, es la World Federation of Acupuncture and Moxibustion Societies, la Federación Mundial de Acupuntura, que el año pasado pues tuvo
también, aparte de que fue la primera que tuvo relaciones con la OMS, ahora también la World Federation of Traditional Chinese Medicine también las tiene. Bueno, pues el año pasado también realizó su congreso y es la foto de aquí donde también participamos como, bueno, pues exponiendo lo que se había avanzado en materia de estándares por parte del Comité Técnico 249. Bien, si pasamos a lo que está previsto para este 2026, veremos que la de en medio hay el comité plenario está previsto para el mes de octubre, pero todavía no está decidido dónde se va a realizar ni las fechas. El comité plenario del subcomité 1, que es el de medicina tradicional china, se va a celebrar del 31 de mayo al 5 de junio en Tokio, como les comentaba antes, y el otro subcomité, que es el de la Ayurveda y se va a celebrar, tampoco está determinado efectivamente. Ayurveda y yoga, el nombre concreto es medicina ayurvédica y yoga, se va a celebrar también durante este año, pero todavía no está, probablemente será en Gujarat, en la India, que es donde va a ir a parar el instituto, la unidad de medicina tradicional de la OMS, que se traslada de Ginebra a Gujarat y probablemente aprovechen para hacerlo allí, pero bueno, no hay fecha ni todavía está concretado lo que les acabo de comentar, ¿no? Bien, ahora sí es todo. Yo creo que no quiero abusar de los 20 minutos que me habían dado. Quedo a su disposición para todas las preguntas que puedan tener. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Ramón, por esta intervención, por contarnos de este panorama. Y como usted bien lo mencionaba, sería muy interesante que haya una integración entre las diferentes medicinas, buscando el bienestar de todos nosotros. Si alguien tiene alguna pregunta para el doctor Ramón, bienvenida sea, la pueden enviar por medio de la opción de preguntas y respuestas. Vamos a esperar un momentico a ver si recibimos alguna inquietud, porque todavía no me ha aparecido ninguna. Bueno, mientras esperamos, quiero aprovechar también para felicitarles, aparte de la iniciativa, el momento es el adecuado, es el momento en que se ha aprobado la estrategia de la OMS, pero también es el momento donde han aparecido otros organismos como la Coalición de Medicina Tradicional Complementaria e Integrativa a nivel internacional, que está haciendo también una gran labor, y felicitarles porque estoy viendo en pantalla que hay 132 participantes y esto es un éxito total. Con lo cual, también felicitarles por cómo han organizado el evento y la capacidad de convocatoria que han tenido. Muchas gracias, doctor Ramón. Sí, también estamos muy contentos por la acogida que ha tenido el evento. Hay bastantes personas conectadas. Esperamos que pues esto motive a seguir trabajando en el sector de fitoterapéuticos, en este tema de estandarización que es tan importante para tener confiabilidad, como usted bien lo mencionaba, en estos productos. Pues si no hay más, reitero felicitaciones, reitero agradecimientos y me pongo a su disposición en cuanto les pueda colaborar. Muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias, doctor Calduch. Ha sido un honor contar con su participación y claro que sí, cualquier cosa estaremos tocando la puerta para pedir su apoyo. Bueno, entonces vamos a avanzar. Vamos a invitar ahora al doctor Ricardo Ballesteros. Él es químico farmacéutico, magíster en ciencias económicas, magíster en ciencias biológicas y es candidato a doctor en ciencias biológicas. Es catedrático de la Universidad Javeriana, investigador de la iniciativa del Instituto de Biodiversidad y Salud de la Universidad Javeriana y ha trabajado en múltiples sectores desde la medicina translacional por más de 15 años, abarcando las etapas de desarrollo de fitoterapéuticos. Él nos va a acompañar con una conferencia para conocer también un poco de este sector acá en Colombia, su potencial y brechas. Bienvenido, Ricardo. Gracias, Milena. Muchas gracias a la UNUDI por la invitación y a todos los participantes que están conectados. Y pues antes de comenzar la charla, creo que estamos en un momento muy importante en el país
porque todos los que estamos de alguna forma vinculados en el sector, bien sea desde la academia, desde la industria, organismos regulatorios, es fabricantes, o sea, todos los que en algún momento intervenimos en esa cadena de valor que se está formando, vemos que el sector se ha ido consolidando y hay muchas iniciativas, lo cual pues muestra no solo, como lo decía ahorita el doctor Ramón, una iniciativa mundial y una estrategia hacia la medicina translacional, medicina tradicional integrativa, muestra pues que los esfuerzos finalmente después de mucho tiempo han estado consolidándose. Hoy yo les voy a dar una charla, pero me voy a situar un poco desde el punto de vista económico y la potencialidad del sector, y también en un trabajo que venimos realizando, pues, o que realizamos con Colombia Productiva en su momento, para identificar esas brechas y cómo llegar de cierta forma a superarlas y cómo este comité técnico podría llegar a aportar para volvernos un poco más competitivos en el sector. Estos son mis conflictos de interés. Por supuesto, es una charla técnico-científica y pues son opiniones personales. A mí me gusta comenzar con este mapa que también, como veíamos previamente, encontramos que cada vez se está investigando más en plantas. Este solo es un mapa de las investigaciones que han sido publicadas con plantas para el dolor, en donde, pues, por supuesto, lo que es Estados Unidos y China tienen un gran número de publicaciones, pero en el mundo se ve que cada vez estamos investigando más. Esta investigación no solo es jalada pues por la curiosidad científica, sino porque se ve un potencial interesante en las plantas como un tratamiento terapéutico y particularmente en dolor, pues con todo el boom del cannabis, pero no solo cannabis, sino otras plantas, pues esto se ha visto de cierta forma muy masificado. El panorama del mercado global, cuando uno se va a mirar las cifras, encuentra que es muy interesante. A nivel global, se habla de un mercado de 71.4 billones, esto es un valor a 2024, pero que tiene proyecciones anuales de crecimiento bien interesantes, donde esperamos alcanzar un tamaño total de mercado para el 2032 de 154 billones de dólares y en tan solo 2 años ese se puede llegar hasta los 580, es decir, el mercado está en una curva de crecimiento bien interesante en lo cual pues vemos una potencialidad clave. Pero ¿cuáles son los drivers que llevan a esta dinámica de crecimiento? Lo primero, que no es desconocimiento para nadie, es que hay una preferencia creciente de todos nosotros como consumidores a buscar alternativas más naturales, más orgánicas, pero a la vez que tengan sobre todo un valor científico, que sean soportadas por la ciencia, y pues esto lleva ese interés en el crecimiento a este tipo de productos. Lo otro es que como cada vez somos más longevos, esa longevidad viene a causa también o trae en muchos casos un aumento de las enfermedades crónicas. Y pues las enfermedades crónicas sabemos que pueden ser controladas con fitoterapéuticos y con plantas. Obviamente, vuelvo a decir, con validación científica. Estas intervenciones terapéuticas han mostrado ser costo efectivas, como lo decía ahorita el doctor Ramón. En muchos casos, cuando se acompaña, por ejemplo, tratamientos quimioterapéuticos con fitoterapéuticos, hay una reducción de la toxicidad y una mejor respuesta de los pacientes, y esto lleva a que esa intervención se vuelva más costo efectiva. O en algunos casos, en enfermedades crónicas, en donde puede haber efectos sinérgicos con los fitoterapéuticos, hay reducciones de dosis, y esto permite que también nos encontremos en el umbral de costo efectividad. Con el boom de la información, cada vez podemos conocer de mejor forma esos marcos regulatorios específicos en los países, en el mundo. Y por supuesto, este crecimiento lleva frente a la industria farmacéutica convencional, acá refiriendo a los temas de síntesis que ya han alcanzado una curva de crecimiento, pues ya estamos en el plateo de la curva. Encontramos que el sector fito sí todavía nos encontramos en una pendiente muy interesante. Ese panorama global del mercado contrasta un poco cuando vemos la balanza comercial de exportaciones de plantas medicinales eh, con algo que me llama mucho la atención, y es acá en el panel de la izquierda vemos el mapa pero de las
exportaciones de estas plantas medicinales y aromáticas en el mundo. Y dependiendo del color, nos vamos a encontrar en un valor de esas exportaciones, en donde digamos, el primer tercio son exportaciones que no superan en valor los 9.000 millones de dólares. En el panel de la derecha, en contraste, vemos las importaciones, es decir, todo el valor de los países que importan estas plantas medicinales. Cuando analizamos el mapa en términos de clúster, encontramos 3 clústeres. El primero son países en donde sus exportaciones superan sus importaciones. Hay una balanza comercial positiva, lo cual lo hace muy interesante. En este caso podemos ubicar a Colombia. Sin embargo, acá encontramos algo, es que Colombia se ubica podríamos decir, en el primer cuartil. Es decir, que aún hay un potencial desarrollo del sector, considerando que somos el segundo país más biodiverso. Tenemos otros países como China, en donde tanto exportaciones como importaciones se encuentran muy similares, pero constituye una parte importante y son valores bien interesantes que pueden llegar a impactar el Producto Interno Bruto del país. En el caso de China, pues esto aporta, si no estoy mal, un 0.4%, que no es un valor despreciable para nada, solo considerando el sector de las plantas como materia prima inicial, más no de los productos terminados. Y por último, encontramos el tercer clúster, que son países como Estados Unidos, en donde sus exportaciones son mucho menores que sus importaciones. Esto se debe a la capacidad industrial de muchos de estos países que tienen para procesar esa materia, y finalmente lo que ellos van a exportar son productos terminados, pues con un valor agregado. Entonces, acá así nos encontramos, y esto muestra que en Colombia tenemos un potencial de desarrollo tanto sobre todo en la generación de productos de alto valor agregado, y exportarlos pues a otras partes del mundo. Esta es la participación regional del mercado, que es muy interesante porque siempre en todas las conferencias que uno asiste, encontramos que Latinoamérica, particularmente Colombia, Brasil, son biodiversos, tienen pues un potencial interesante para impactar el sector económico, el sector de la bioeconomía, pero este es el mapa del mundo en donde Asia, Pacífico y Europa lideran su participación mundial en el mercado, por supuesto con Norteamérica, cada uno con una punta de lanza en ciertos tipos de mercados particulares dentro del sector de los fitoterapéuticos. Y por supuesto, acá América Latina es un porcentaje pues muy, 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 muy bajito. Y dentro de ese porcentaje, Brasil es el principal mercado. Es decir, aún tenemos muchas oportunidades de crecimiento. Si segmentamos el mercado, podemos encontrar como 3 pilares principales. El primero son los fitoterapéuticos, que ya todos conocemos, que son productos que tienen una indicación terapéutica, bien sea que sea a partir del uso tradicional o a través de evidencia clínica robusta. Estos marcos normativos, por supuesto, están muy bien reglamentados en cada una de los organismos regulatorios. Tenemos los suplementos, que son hechos a partir de ingredientes botánicos, que también pues, es un segmento muy interesante, particularmente en Estados Unidos, acá con muchas consideraciones de seguridad. Por eso es muy importante, como veíamos anteriormente, el tema de estandarización, calidad y eficacia. Y otro mercado que no es despreciable y que tiene un potencial son estos ingredientes cosméticos, a partir de las plantas, que se convierten en estos ingredientes botánicos activos, que es rápido crecimiento. Cada vez los consumidores sobre todo están buscando más de este tipo de ingredientes con esos claims validados. A nivel de marcos regulatorios, no vamos a entrar, pero encontramos algo muy, muy similar a través de toda la normativa. Es que están los fitoterapéuticos, que tienen una evidencia de uso tradicional importante, que ha sido documentada, que las comunidades conocen ya el uso, que tienen unas preparaciones particulares, que tienen unas dosificaciones. Y tenemos los otros fitoterapéuticos, que ya están elevados a nivel de estándares de un producto tanto de síntesis como biológicos. Y de hecho, algo bien interesante, y es que muchos organismos regulatorios ya están llamando a este tipo de productos, los que tienen toda esta evidencia preclínica y clínica, como fármacos polimoleculares, debido a que estos extractos pues son mezclas complejas. Entonces acá hay un mensaje, y es que la armonización regulatoria a través de estos estándares nos permitiría en un futuro exportar estos fitoterapéuticos
a mercados de alto valor. Cuando digo alto valor es que pueden llegar a pagar más porque el costo del producto, de un producto nuevo allá, que tenga una evidencia robusta, pues es muy interesante para los consumidores. Y en muchos casos, a través de esta estandarización, es muy fácil decirlo, pero pues eso requiere un trabajo, facilitar el reconocimiento mutuo entre agencias, como ya conocemos para algunos de los otros tipos de productos terapéuticos. En Colombia, como lo decía previamente, el marco regulatorio, preparaciones farmacéuticas con base en plantas medicinales, evidencia científica, ensayos clínicos, evidencia preclínica no regulatoria, evidencia preclínica regulatoria de seguridad, y tenemos los productos tradicionales. Y acá me quiero detener un poco, y es que siempre que nos hablan de productos tradicionales, eh, debemos cumplir ciertos requisitos que ya hemos visto en las múltiples conferencias, en múltiples encuentros, pero acá hay algo bien importante que quiero resaltar, y es que la evidencia tradicional se tiene que hacer también y la recopilación de esa evidencia se tiene que hacer con ciertos estándares. Entonces existen ya metodologías, revisiones sistemáticas que permiten recopilar toda la información e incluso evaluar el grado de calidad para poder aplicar o incluir o determinar que esa planta sí tiene un uso robusto y que efectivamente va a tener unos efectos terapéuticos bien importantes en salud. Por supuesto, todos hemos participado de todo el trabajo que ha hecho ONUDI a través del programa de GQSP, en donde nos han entrevistado a muchos actores y han encontrado ciertas brechas en esa cadena de valor, tanto desde el productor de la materia prima inicial como en el laboratorio que la procesa, hasta el producto final e inclusive en la comercialización. Y esas brechas nos han permitido entender un poco más dónde nos encontramos ubicados y cuáles serían los pasos que deberíamos seguir para potenciar el sector. Con eso, ya entramos a las oportunidades estratégicas para Colombia, en donde tenemos una ventaja competitiva. No me voy a centrar en esto ya lo sabemos, esto también ya lo sabemos, y esto también ya lo sabemos. Tenemos una gran variedad de plantas, tenemos una gran variedad de ecosistemas, y algo que lo denominamos capital natural es que no solo está esa variedad de ecosistemas de múltiples pisos térmicos donde crecen diferentes tipos de plantas, sino hay un conocimiento muy rico a nivel etnobotánico. Las comunidades indígenas, las comunidades afrodescendientes, las comunidades campesinas tienen mucho conocimiento de las plantas. Y les cuento una experiencia personal. Cuando yo hice mi tesis de pregrado, que la pude hacer en el Araraquara, yo iba con el abuelo Macuritofe, y cada metro o 2 metros que caminábamos, él me iba diciendo: esta planta funciona para esto, esta planta funciona para esto. Pero mucho de este conocimiento tradicional pues se sigue transmitiendo de forma oral y no existen muchos temas documentados. Acá hay un tema un poco que ya les voy a contar más adelante, y es esos beneficios, cómo se van a retribuir a esa comunidad, que pues también es importante. Ese conocimiento debe tener un valor para ellos, que se debe reconocer, y ahí sí construir ese ecosistema para desarrollar el sector. Entonces, ese conocimiento nos permite también ser una base para bioprospecciones cuando entra a la academia, en donde podamos encontrar cuáles son esas plantas, la parte de la planta, cómo se corta, que nos va a generar ese extracto, ese fármaco polimolecular, esos fármacos polimoleculares, pero que estén anclados con el uso tradicional y el uso clínico y preclínico. Y por supuesto, como lo decía anteriormente, se debe dejar claro esos modelos de repartición de beneficios, que en muchos casos cuando hablamos de beneficios no necesariamente decimos beneficios monetarios. También son, por ejemplo, capacitaciones, también son articular el cultivo, porque ahora vamos a pasar a la segunda parte, que es este otro panel, en donde tenemos unas especies claves. Ya les mencionaba las plantas andinas, especies amazónicas, y unas especies que yo identifiqué como claves. ¿Y por qué claves? Primero, porque
se debe tener una evidencia robusta científica ya, tanto tradicional como en investigaciones de literatura. Pero hay algo muy importante que muchas veces no consideramos en el sector y es ese eslabón primario en donde se garantice un adecuado aprovisionamiento de esa materia prima. Entonces, si no se ha construido esa cadena de valor inicial, yo puedo tener el mejor extracto, yo puedo tener el mejor ingrediente cosmético, el mejor ingrediente fito, pero si no tengo esa proveeduría, que es lo que muchos casos yo he escuchado que nos pasa cuando tratamos de llegar a otros países, pues ahí muere la iniciativa. Acá hay unas especies claves que yo conozco que ya tienen esa cadena productiva muy bien establecida. Han sido años y años y años de trabajo. Ustedes saben, yo participo tanto en la del DVD como en las investigaciones de ANAMU, pero hay otra que es el cacay, que es muy interesante. Ya hay empresas que se dedican a esa articulación de toda esa cadena, llevan un trabajo como de 10, 7 años. El Borojó también son estos dos, tanto en el sector fito como en el sector de ingredientes de alimentos, que también está muy orientado también al sector fito, tienen una densidad nutricional bien importante y ya hay proveeduría suficiente que nos permitiría abastecer un mercado tanto nacional como internacional. Esta es la ruta clásica, el desarrollo de fitoterapéuticos. Tenemos una bioprospección apalancada en el uso tradicional, una validación científica, botánica, y hay algo que también lo decía el doctor Ramón, que es el uso de herramientas de inteligencia artificial dentro de la medicina tradicional integrativa, acá particularmente aceptada a los fitoterapéuticos y es lo que se conoce como farmacología de redes. Y estos son aproximaciones bioinformáticas que permiten, de acuerdo a la caracterización química, el perfil de moléculas, entender qué blancos moleculares podrían estar siendo modulados y asimismo mirar qué rutas biológicas y metabólicas, al esos blancos moleculares estar moduladas, pueden llegar a cambiar o pueden llegar a afectarse y esto generar un efecto terapéutico. Entonces, yo encuentro una planta que, o sea, que tiene un efecto a nivel de los lípidos. Fabrico mi extracto, muy apalancado también en el uso tradicional, porque a veces acá es como una divergencia mental que a mí me causa es eh, la investigación fitoterapéutica, viene el fraccionamiento, su fraccionamiento, hasta llegar a extractos ultra purificados o incluso a moléculas aisladas, pero en muchos casos eso sirve para entender las moléculas que están ahí, qué tipo de lipofilicidad, o sea, todas las variables físico-químicas y fitoquímicas de ese extracto. Pero olvidamos algo clave que es cómo lo preparan las comunidades, o sea, tienen 15, 20 años de experiencia. En muchos casos, ese es un activo muy valioso que obviamente hay que llevar con más evidencia científica, pero ahí es cuando debemos converger en entender que esa bioprospección debe ser muy de mano y acá ya nos apoyan herramientas de inteligencia artificial como la farmacología de redes. Luego de esto pasamos a la investigación preclínica, que es la seguridad y la eficacia de esos extractos eh, que se tiene que hacer en modelos animales, en modelos celulares, a menos que esté con un muy buen soporte de uso tradicional y tenga claro el proceso de fabricación, la estandarización. ¿Por qué? Porque si yo no tengo estandarizado mi preparado polimolecular, a partir de la planta, pues puedo tener variabilidad en el efecto biológico, puedo tener variabilidad en la seguridad, puedo tener variabilidad incluso en la formulación del, del producto terminado. Entonces, esta estandarización en clave, perfiles químicos, marcadores, pero también debo considerar el efecto biológico. Puedo tener un test, por ejemplo, una actividad antioxidante en células, o una actividad metabólica, un test corto, rápido que me diga, aparte del perfil químico consistente, que la actividad biológica también se mantiene consistente. Tengo, por supuesto, temas de regulación. Alinear siempre tenemos como EMA, FDA, OMS de referencia, pero la normativa INVIMA pues ha tratado siempre de alinearse a esos estándares, entonces acá el trabajo está parcialmente hecho.
Y por supuesto, ese escalamiento final para la producción de esos extractos y producto terminado, porque el escalamiento final es clave porque es cuando yo logro, si realicé una buena estandarización y un buen escalamiento considerando todas las variables que se tienen que considerar. Acá tenemos dos variables, no solo proceso de fabricación, sino también tenemos la parte del material vegetal de partida. Entonces, esto es clave para ese desarrollo de esa cadena. ¿Y cuáles son como lo que debemos fortalecer? Son las plataformas de investigación preclínica y clínica. Hay universidades, por ejemplo, la Javeriana, que ha venido trabajando mucho tiempo, la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional, que tienen ya una fortaleza en estas plataformas, pero es cuando hay que integrarnos en este ecosistema académico para no repetir esfuerzos. Lo segundo es desarrollar capacidades de manufactura, y cuando me refiero a capacidades es cantidades. Pronto para el mercado local es suficiente, de hecho a veces tenemos más capacidad de la que nos demanda el mercado. En muchos casos, con ciertos tipos de productos nos quedamos cortos, pero si ya pensamos en un mercado internacional, las capacidades de entrada nos van a quedar cortas, entonces ahí es donde hay que desarrollar esas capacidades manteniendo los estándares BPM y facilitar el licenciamiento, co-desarrollo con compañías nacionales e internacionales para terminar pues, de cerrar esas brechas eh, para el desarrollo de fitoterapéuticos. Entonces acá tenemos ingredientes diferenciados, alianzas cosméticas globales, nutracéuticos innovadores y biotecnología en biodiversidad. Todo esto es fácil ponerlo en una diapositiva, pero cuando se comienza a trabajar en el sector, pues uno encuentra que hay unos desafíos y unas brechas estructurales que debemos superar, lo cual este comité también es parte como de lo que se ha venido trabajando para seguir siendo más competitivos, para estar ahí en la frontera del campo de los fito. Estas brechas y estos desafíos se han identificado en varios informes, se han identificado por todos los actores de la cadena. El primero son esas barreras regulatorias y que existen, el acceso a recursos genéticos con fines tanto comerciales como de investigación. También tenemos la inclusión de las plantas en INVIMA. Hay muchas iniciativas bien interesantes, pero en muchos casos esto sigue siendo un desafío por el desconocimiento, porque no se tiene, si bien la norma es muy específica en lo que dice, pues no se tiene pronto apoyo para los que quieren incluir o por primera vez es un proceso difícil. Estandarización e infraestructura, hay o había, ya hay muchos esfuerzos, esas capacidades limitadas en metrología específica para fitoterapéuticos. En muchos casos, cuando uno va a un laboratorio de, de, de este tipo de análisis, y uno les habla de un fito, le dicen inmediatamente que no. Entonces acá tenemos que construir este tipo de capacidades o aliarnos con las que ya los tienen, pero con especificidad para fito, los controles de calidad y las BPM, y acá me voy un poco a la capacidad instalada, que era lo que les decía previamente, y a los ensayos clínicos para esos fitoterapéuticos, no solo en en enfermedades duras, llamémoslo de cierta forma, que pueden tener un impacto bien importante. El tema de propiedad intelectual, los derechos comunitarios con las comunidades, las patentes, los marcos ABS. En muchos casos y en experiencia propia, esto puede llegar a generar cierta incertidumbre para los inversionistas si no se tiene claramente esto solucionado. La inversión y capital, todo esto, bien, como les decía previamente, es clave, se necesita, pero también necesitamos inversión y capital para fortalecer el sector. Debe haber capital de riesgo, instrumentos de financiación. Si queremos hacer nada más un ensayo de toxicidad, puede no ser alcanzable para las pymes, pero es necesario para llegar a otros mercados, para estandarizar el producto, para saber que ya después de ese perfil químico, mi toxicidad va a ser esta, y esto pues pueden llegar a ser costosos. Y las cadenas de suministro para garantizar esa consistencia a través de toda la parte de producción del fito. Entonces, yo veía y de hecho le preguntaba a estos agentes
¿Cuál sería el rol estratégico de este comité técnico? Entonces, lo primero, la estandarización, por supuesto, de materias primas, tanto materia prima vegetal como extractos, que hayan unos parámetros claros, microbiológicos mínimos que en teoría ya tenemos, pero que estén dentro de la norma. No es lo mismo un material vegetal de partida fresco, un material seco, la carga microbiológica en el material seco baja, entonces ¿cómo lo voy a manejar? La autenticidad botánica, las buenas prácticas agrícolas, esto nos ubicamos acá, esos estándares farmacéuticos y clínicos, que hayan esas revisiones del uso tradicional estructuradas, que haya adopción de las buenas prácticas regulatorias, ensayos preclínicos y clínicos certificados, y una facilidad en las exportaciones también. Pues por supuesto cumpliendo todos los requisitos, y acá es donde todos nosotros como actores claves estamos invitados a participar cuando se tengan estas iniciativas y nos inviten a consultar los documentos, participemos activamente. Hay cosas que en muchos casos uno se entera después de que el documento ya ha sido publicado y no participé, y desde mi rol en el sector creo que eso no fue muy estratégico. Entonces acá es también como una invitación, ya que estamos en este lanzamiento, a que aportemos en todas estas iniciativas que se están realizando. Y por supuesto, ya la perspectiva más estratégica con esto es esa convergencia global y esa ventana de oportunidad que tenemos, pero tenemos que combinar, integrar muchos sectores, y sobre todo acá es pieza clave para volvernos más competitivos, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, y facilitar alianzas de múltiples sectores para este hub de biodiversidad en el tema de bioeconomía, en el tema de los fitos y sobre todo de innovación que se puede lograr en el sector. Con esto, pues muchas gracias y felicitaciones también a ONUD y al ICONTE por todo el trabajo que han hecho, y pues quedo abierto si hay alguna duda o pregunta. Ricardo, muchas gracias por esta explicación tan nutrida. Sí, hemos recibido unas preguntas. De hecho, sí, el doctor Ramón Calduch todavía está disponible. Le agradecería porque hay un par que son para él. Em, entonces, gracias, doctor Ramón. Alguien aquí nos enviaba la pregunta de, quieren saber cómo participaría Colombia en el Comité de Medicina Tradicional, que sí nos puede contar un poquito cómo es ese mecanismo de participación. Sí, bueno, de hecho en el chat ya he puesto una dirección web donde figura la Secretaría del Comité de ISO Internacional, ¿no? Entonces, bueno, es importante explicitar que quien tiene la capacidad de participar en el Comité Técnico de ISO Internacional es el organismo de estandarización de cada país. En el caso de Colombia es el Incontec. En cada país tiene su propio Incontec, ¿no? Entonces, quien tiene que dirigirse al comité técnico, a la Secretaría Técnica del Comité de ISO Internacional 249 de Medicinas Tradicionales, es el organismo de estándares de cada país. Este organismo después, evidentemente, nombra quién es quién es el jefe de la delegación y quiénes son los participantes en ISO, y que puede ser personal propio, en este caso del Incotec, o pueden ser especialistas que conocen de la materia y que son los que acuden en representación en este caso en Colombia, del Incotec, ¿no? En España es UNE. Yo, por ejemplo, soy el jefe de la delegación española, y porque UNE derivó en la Fundación Europea de Medicina Tradicional Complementaria e Integrativa su representación en este comité. Pero siempre quien tiene la facultad para participar es el organismo oficial, por decirlo de alguna manera, el organismo de estándares del país, ¿no? Es que no hay que confundir. Aquí hay una labor, y me ha encantado la conferencia, la explicación de Ricardo, ¿no? Es muy explícita, y también, además, quiero resaltar una cosa que él ha dicho muy claramente: las posibilidades que tiene Colombia y también otros países de Latinoamérica y el porcentaje que representan en el volumen de negocio global, ¿no? Ahí tienen un camino increíble que poder rentabilizar, ¿no? Pero claro, para esto hay que
apuntarse a todos estos canales oficiales, a toda esta investigación, a todos estos estándares, a todo lo que él nos ha comentado en la conferencia que nos acaba de brindar, ¿no? Entonces, para mí lo importante, porque veo que aquí hay gente no solo de personas, no solo de profesionales, no solo de Colombia, sino también de otros países, que cada uno se dirija al comité de su país. En el caso de Colombia, bueno, pues ha tenido la iniciativa, otros países no lo tienen todavía, de constituir un comité técnico en fitoterapia, de que el INCOTEC constituya un comité técnico en fitoterapia. En otros países donde no existe, pues el INCOTEC de su país tiene que constituir este comité y a partir de ahí empezar a colaborar a nivel local, empezar a trabajar a nivel local y también empezar a colaborar a nivel internacional. Hay un aspecto muy importante, y también lo ha dicho Ricardo, ¿no? Los organismos reguladores aquí son los que tienen la paella por el mango. Es decir, si no se regula, es muy difícil que podamos acceder a un mercado internacional, que es donde está el negocio. Entonces, y si no, hay que regular, por un lado, la producción, no solamente la producción de productos, sino la producción también de producto acabado, no solamente plantas, sino también de producto acabado, pero hay que regular también la profesión. ¿Por qué? Porque si no hay prescriptores, no hay venta de producto. Por lo tanto, y la prescripción tiene que ser con prescriptores que garanticen la calidad de los tratamientos, es decir, gente que estudie, que sepa y que esté situado a nivel universitario, y para esto hace falta regulación, ¿no? Entonces, bueno, pues reiterar felicitaciones por haber creado este comité, recomendar a otros países latinoamericanos que hagan lo mismo, en España también lo tenemos, y luego motivar para que cada uno de ellos participe a su vez en el organismo internacional, ¿no? Muchas gracias, doctor Ramón. Así es, y pues afortunadamente Icontec ya hoy justamente estamos en este lanzamiento del Comité de Fitoterapéuticos, entonces reiterarles la invitación a que todos participen activamente para que este sector realmente crezca y crezca con mucha confianza. Tenemos una pregunta aquí para Ricardo. Nos consultan si existe un catálogo de especies forestales y sus productos no maderables identificados para los mercados fitoterapéuticos. Esa pregunta es muy clave porque para los mercados de fito, y de hecho también voy a responder la otra que leí ahí en el chat, existen muchas métricas en las cuales estas firmas consultoras pues realizan la evaluación de estos mercados. Dependiendo de la aproximación económica, pueden o no incluir ciertos tipos de productos, incluye suplementos dietarios, la cifra se me aumenta. Si incluye solo los fitoterapéuticos con indicaciones tipo A, pues la cifra puede disminuir. Entonces, para la pregunta que era de cómo, o sea, cómo entender esas cifras, pues dependiendo de la metodología y los productos que estén. Con respecto al listado, también dependiendo de lo que se quiera, si es a nivel nacional, pues el Instituto Humboldt ya ha hecho unos datasets bien específicos para los productos fitoterapéuticos. Hay investigaciones particulares, está el catálogo, la lista de plantas medicinales de INVIMAS y el Vademecum de plantas medicinales. Eh, Hay mucha información, sobre todo a nivel regulatorio, pero ahí que está, y esto es como un poco para evitar el sesgo, ahí está lo que ya se tiene identificado, lo que ya es un producto fito. Pero partiendo de lo que veíamos en términos de cifras, eh, el catálogo puede quedar corto al potencial. Entonces, también deberíamos cruzar como esos catálogos que ya existen, con los fitos que ya existen, con las plantas que ya están aprobadas, con otra lista que aborde el potencial de ciertas plantas de llegar a convertirse en un producto farmacéutico, también esto manejando, por supuesto, la cadena inicial de materia prima, para, o sea, fortalecer muchísimo más. Ahí veo que la pregunta es que se está consolidando esta información desde las empresas y las comunidades, lo cual me parece maravilloso. Esto fortalece también el sector, pero sí tener en cuenta que si bien ya hay listados oficiales por parte de INVIMA, Instituto Humboldt, también debemos considerar ese potencial
de mercado que existe para ciertas plantas que no están incluidas. Gracias, Ricardo. Por aquí veo otra pregunta, si tú puedes responderla. Y veo que alguien está levantando la mano. Por favor, las preguntas son por medio de la opción de preguntas y respuestas, P y R, para mantener el orden. La pregunta es, ¿cómo es integrada la tradición oral en el uso de plantas medicinales de nuestros pueblos dentro de las metodologías mencionadas? Eso es una pregunta muy bonita y acá parte del mapa de desarrollo de fitoterapéuticos que veíamos. Y es que lo primero es reconocer ese valor de las comunidades, conocer el valor de las comunidades, reconocer y conocer para documentar. Porque en la tradición oral es base importante de nuestros pueblos para comunicar pues toda esta información, pero lo que está escrito no existe, no existe lo que no está escrito. Entonces, si no hay una documentación clara que especifique, eh, que mencione, que le dé valor en tal comunidad, en tal pueblo, o sea, todo eso, y esto también es parte importante de este comité, pensaría yo, para que se tenga en cuenta es integrar ese conocimiento tradicional dentro de las metodologías, que puede ser una recopilación clava, unas entrevistas, eh, para que soporte un poco toda esta cadena de valor y todo este ecosistema dentro de los fitos. Y la otra, que también va muy atada, aprovechando que acabo de abrir la ventana, es el tema de los millones de dólares de inversión, el Estado no tiene foco, bueno, y qué inversión de riesgo en Colombia o Latinoamérica se conoce. El uso tradicional ya está bien documentado, ya está bien reglamentado por INVIMA. Yo creo que Icontec ahí va a tener también un trabajo bien importante en terminar de aportar y de construir. Para los estudios clínicos, si yo hablo de uso tradicional, pues ahí entro un poco en contraria, porque estaría yéndome por los fitoterapéuticos de uso. Ahí adicionalmente es que sí existe falta de capital, dependiendo del eje estratégico, pueden o no haber convocatorias. En Latam hay algunas iniciativas interesantes para spin-off, startups, empresas pyme, pero acá es muy clave que deben haber esas integraciones entre los actores de la cadena. Como lo decía el doctor Ramón, estamos en un momento muy que converge y por eso la importancia de participar en esos comités. Yo personalmente yo no conocía que existía el Comité de Medicina Tradicional y he estado en este campo mucho tiempo, entonces es muy chévere además entender un poco también cómo aproximan en otros países eso y que ya nos vamos a normalizar todos por lo mismo. Creo que ya con eso no hay más. Sí, ya ahí veo otras, pero ya son de cómo participar en el comité, como ya otros detalles. Muchas gracias, Ricardo, por tu intervención, por atender estas preguntas, al igual que al doctor Ramón. Muchísimas gracias. Y para dar respuesta a estas preguntas que nos están haciendo ya de participación del comité, invitamos ahora al doctor Andrés Hernández. Él es el Senior de Normalización en Salud del ICONTEC, quien justamente nos va a contar detalles de los objetivos, del alcance de este comité y de cómo va a funcionar. Bienvenido, Andrés. Buenos días para todos. Milena, ¿me confirma por favor si ya se ve la presentación en modo completo? Sí, Sí, ya se está viendo. perfecto. Muchas gracias a ustedes, Milena y su equipo de trabajo, a Sonia Sarmiento también, la líder sectorial de Icontec. Me presento, yo soy Andrés Hernández, soy médico, doctor en ciencias biológicas y me encuentro pues trabajando en Icontec en el sector de salud, ciencia y tecnología e innovación
hace algunos años, dentro de los cuales hemos venido trabajando diversos aspectos que tienen el impacto en salud, en ciencia y en tecnología. Escuchándolos a todos ustedes, pues realmente creo que este comité reúne esos tres elementos que he mencionado en este eje estratégico de salud, ciencia y tecnología. Y es por ese el motivo que hoy estamos haciendo esta jornada de difusión, de participación colaborativa y colectiva con ustedes en el nuevo comité de ICONTEC 266, que es el Comité de Fitoterapéuticos, el cual es liderado por ICONTEC, el Organismo Nacional de Normalización de Colombia. El contexto realmente de el proceso de participación, yo les voy a hablar inicialmente de la parte logística y bueno, de estos temas de cómo que he visto también en las preguntas que lo están haciendo, de cómo participar. El proceso de participación dentro de los comités es muy sencillo. A través de la plataforma iConecta, nosotros, la idea es que con su información, si ustedes lo autorizan, podamos enviar un correo electrónico donde ustedes van a encontrar el enlace para hacer el registro. En este enlace, que es una plataforma propia de Icontec y Conecta, ustedes van a encontrar esta pantalla que están viendo acá y voy a colocar aquí el puntero láser. Aquí donde dice inscribirse, una vez hemos buscado en el link de comités, el 266, que es fitoterapéuticos, vamos a hacer inscribirse y ahí vamos a iniciar el proceso de inscripción para este comité. Que es importante que ustedes tengan presente, por favor, que solamente pueden participar personas que se encuentren oficialmente registradas en esta plataforma. Algo importante a mencionar, el registro dentro de la plataforma, en el caso de profesionales independientes, no garantiza su acceso. Esto realmente está diseñado para empresas. Ahora bien, si usted es un profesional independiente y se dedica a alguna labor relacionada con fitoterapéuticos, consultorías, asesorías, diversos ejercicios, puede participar. Sin embargo, la participación de profesionales independientes tiene unas connotaciones particulares. Sin embargo, no se cierra la puerta a nadie y estamos permitiendo la participación tanto de empresas, independiente del tamaño que tenga la empresa, mediana, grande, pequeña, o profesionales independientes. Una vez ustedes hayan hecho su registro, su inscripción en la plataforma, ustedes recibirán a vuelta también de correo electrónico la confirmación de su participación. Este es el mecanismo por el cual aquí están los datos de contacto también, mi correo electrónico por si tienen algún inconveniente, del paso a paso del registro, que es un registro en una plataforma donde les van a pedir unos datos de su organización, el NID, el por qué le interesa en participar en este comité. Quiero también mencionar en este punto algo interesante para ustedes, porque al final lo voy a mencionar, pero el registro en este proceso de inscripción le permite a usted como empresa y como delegado de la empresa participar no solamente en el comité de fitoterapéuticos, sino en los comités que usted considere pertinentes para su proceso interno y que su organización esté interesada en participar. Es decir, que si usted quiere participar en el comité de fitoterapéuticos, pero también quiere participar en el comité de gestión en salud, o en el comité de seguridad del paciente, o en el comité de biotecnología, lo puede hacer. Y son inscripciones que se pueden hacer en este mismo momento. Ahora sí, en estos cortos minutos, lo que les digo, pues la idea es que más adelante en el desarrollo del comité ya vamos a ampliar en manera técnica lo que va a ocurrir con el desarrollo de estas actividades. El Comité de Fitoterapéuticos de ICONTEC ha declarado un ámbito que es este gran objetivo realmente, hacia dónde estamos nosotros apuntando. Quiero mencionar que esto que están viendo acá, y me permitiré leerlo, que es la normalización en productos fitoterapéuticos, en particular su terminología, muestreo, métodos de análisis, incluyendo especificaciones de producto y cultivo, así como los requisitos del empaque, almacenamiento y transporte.
Este es nuestro norte, realmente hacia donde nosotros queremos apuntar en el desarrollo en materia normativa técnica para nuestro país. Ahora bien, esto que ustedes están viendo acá de parafitoterapéuticos no está escrito en piedra, no es algo que nosotros no podamos modificar, porque quizás en el desarrollo y en el avance de los documentos que nosotros vayamos a revisar, quizás encontremos la necesidad de modificar esto. Generalmente no pasa, pero puede ocurrir cuando se crea un comité en que tenemos que hacer pequeños ajustes en el camino, porque se nos quedó algún tema por fuera, porque queremos hacer precisión en algún término y que nos permita que este comité cubra efectivamente las necesidades relacionadas con fitoterapéuticos. Esto era también un poco en el tema logístico que a veces nos enredamos. Es muy sencillo. De nuevo, en la plataforma iConecta, en el link que nosotros les vamos a proporcionar, ustedes acá en comités, donde les estoy señalando, buscan el comité fitoterapéuticos en nuestro buscador, el número es 266 y procedemos a crear la cuenta. Recuerden que son datos de su organización. Aquí también hay un tema muy importante que quiero mencionarlo. Recuerden que ustedes en los comités de ICONTEC como organismo de normalización están representando a sus organizaciones. De esta manera significa que usted ha sido oficialmente delegado por su organización. Es decir, si yo voy a representar a ICONTEC en algún escenario, tengo que tener la certeza que ICONTEC me ha dado la autorización para yo participar. De lo contrario, pues podríamos tener algún tipo de inconvenientes, especialmente cuando la empresa no sabe que uno de sus profesionales está participando en los comités de normalización de ICONTEC. Es simplemente que ustedes a nivel interno dentro de sus organizaciones realicen sus ajustes correspondientes para poder contar con la delegación dentro de un comité de normalización. Otro punto también importante. Ustedes pueden tener varios delegados de su organización en un comité técnico. No tiene que ser una sola persona, puede ser varios delegados que consideren ustedes pertinentes estar en el desarrollo de los documentos normativos técnicos. La hoja de ruta inicial para el comité de fitoterapéuticos la hemos predefinido para poder iniciar y tener un punto de partida. Es decir, que este es el primer grupo de proyectos para adopción normativa técnica, 5 documentos normativos que fueron seleccionados de manera genérica, es decir, que pudiéramos impactar diversos momentos de la cadena de valor, principalmente orientados a los que tiene que ver con los métodos de ensayo, que es algo quizás de lo que más se requiere y es la normalización en los métodos de ensayo, ¿cierto? Lo que ustedes están viendo en la diapositiva son los documentos que vamos a trabajar inicialmente y por eso hago énfasis en que es inicialmente, porque una vez estos documentos hayan sido adoptados, ya viene otro escenario de este comité, ya ustedes están oficialmente participando, ya se generan espacios de debate, de discusión en materia técnica, en donde evaluaremos cuál es ese camino a seguir en términos normativos técnicos. Tenemos el conjunto de normas 19609. Este grupo de normas es bastante grande. Sin embargo, hemos seleccionado de allí algunos documentos, como ustedes ven en los títulos, que son documentos genéricos, como la calidad y seguridad de las materias primas y productos terminados para la medicina tradicional china, es decir, entendiendo la diferencia entre medicina tradicional china y la fitoterapia. Pero esta parte 1, que son los requisitos generales. Análisis de contaminantes en la parte 3, determinación de metales pesados en medicamentos herbales utilizados en la medicina tradicional china, determinación de residuos de plaguicidas en productos naturales mediante cromatografía de gases y examen microscópico de hierbas medicinales. Estos 5 documentos es la propuesta. Todo en este momento está abierto a darse dentro del desarrollo del comité. Ajuste técnico, gramatical, traducción correcta, uso normalizado del lenguaje en español para estos tipos de escenarios técnicos, como por ejemplo fitoterapia y medicina tradicional china,
¿Qué tanto de la medicina tradicional china, de este comité internacional que nos mencionaron inicialmente, nos puede aportar a nuestro comité de fitoterapia, que es también otro escenario muy interesante? El comité de fitoterapéuticos, inicialmente dentro de este proceso de apuntar a resolver cuestionamientos, a resolver necesidades de la industria, de la academia, desde el punto de vista también científico, hemos propuesto 3 objetivos estratégicos que quizás el comité pretende resolver. Estos objetivos estratégicos están separados en 3 elementos muy importantes. El primer momento es el objetivo estratégico 1, que pretende y busca resolver la adopción, el desarrollo y la actualización, cuando sea el caso, de normas técnicas basadas en evidencia científica y tecnología de avanzada. Para este punto hay algo muy interesante que quisiera también mencionarles, y es que nosotros, dentro del proceso de normalización, podemos realizar la adopción de normas. Lo vimos, existe un comité internacional bastante robusto, que es el Comité de Medicina Tradicional China. Pero nosotros no solamente como organismo de normalización nos vamos a dedicar a adoptar documentos normativos, que aunque es una muy buena práctica porque son documentos normativos robustos, construidos por consenso internacional, con la participación de muchos expertos, varios países participantes del comité. La idea también es que nuestras apropiaciones sean también en doble vía. Es decir, que nuestra labor no solamente es traducir y adoptar, también esta vía podría estar a la inversa. Es decir, ¿qué tenemos en Colombia que podría alimentar este comité internacional? En Colombia podríamos tener documentos, procesos, evidencia, resultados que podrían construir una norma internacional. Si hago un poco más de claridad al respecto, el camino que tenemos quizás en este momento de la ruta es: los documentos están a nivel de ISO y los traemos para Colombia en español, ¿cierto? Puede existir el camino que nuestro contexto colombiano sea diferente, pero que tenga trazabilidad internacional, y desde aquí, de nuestro país, podamos alimentar el desarrollo de normas internacionales, es decir, con la participación, inclusive liderando documentos normativos en el cual pues ya tenemos algunas experiencias en otros comités como Colombia, en que no nos convertimos solamente en traer documentos normativos, sino participar y llevando allá nuestras experiencias como país. El segundo objetivo estratégico está en impulsar la innovación tecnológica en la cadena de valor para fitoterapéuticos mediante la normalización técnica, que ustedes también lo han mencionado los 2 invitados, en la necesidad de contar con documentos normativos, que el término que he escuchado es estandarizado, quizás es normalizados. ¿Cómo normalizar y que todos hagamos igual, de la misma manera, los métodos de ensayo, las evaluaciones de calidad, todo lo relacionado con el producto fitoterapéutico, no solamente con el producto terminado, sino lo que viene atrás? Ahora bien, hay varios aspectos que tampoco nosotros hemos considerado dejar por fuera, como por ejemplo todo lo que está resultando de la academia. Este tema, desde el punto de vista de producción científica en nuestro país, es de bastante valor. De hecho, hay proyectos muy robustos de investigación científica que ha dado como resultado diversas publicaciones y avances en materia de fitoterapia. Ahora bien, eso también podría ser sujeto a una normalización, es decir, qué estamos encontrando y qué evidencia científica nosotros podemos utilizar para construir una norma técnica. Y a este punto, quizás también quiero hacer mención a otro escenario muy interesante, y es que si nosotros, dentro del catálogo de documentos internacionales, no encontramos un documento normativo que responda a la necesidad de nuestro país, tenemos la oportunidad de construir un producto normativo técnico colombiano que sea elaborado en Colombia y para Colombia.
Es decir, que cuando nosotros no solamente vamos a poner los ojos, que es muy importante en el Comité Internacional, pero vimos el listado de proyectos que están en curso, el listado de proyectos que ya están publicados, es decir, que ya son normas ISO, pero decimos dentro del comité, no encontramos ese documento que dé respuesta a lo que el país necesita. Nosotros podemos construir un documento nacional que tiene la misma validez porque es una norma técnica o una guía técnica colombiana que también luego veremos ya dentro del desarrollo del comité cuáles son estos escenarios. Por ejemplo, todo el contexto de investigación que se hace con fitoterapéuticos. ¿Será necesario o no establecer un mecanismo de normalización? Y ojo, porque no estoy diciendo que una investigación tiene que estar regida por una norma, porque de hecho la investigación, todos los que estamos aquí sabemos que debe ser abierta. Pero sí existen etapas del proceso que podrían estar ligados a un método, por ejemplo, normalizado, que eso garantizaría quizás un poco la trazabilidad y la reproducibilidad. Sobre esto, quiero contarles un escenario que vivimos hace 5 años aproximadamente. Precisamente con la Universidad Javeriana hicimos un desarrollo bastante interesante de una norma colombiana que fue la primera norma a nivel mundial que habló de células mesenquimales estromales derivadas de médula ósea. Ese documento, el cual fue liderado por nuestro país, se desarrolló en Colombia y se llevó al Comité Internacional ISO de Biotecnología. Es decir, que una norma colombiana, con la evidencia que teníamos en nuestro país, más toda la evidencia que hay en el mundo, se construyó una norma técnica que alimentaba todos los procesos de investigación con células mesenquimales estromales de médula ósea o de cordón umbilical. Ese mismo escenario podría ser reproducible en este comité en fitoterapéuticos. El objetivo estratégico número 3 es integrar criterios de sostenibilidad, que pues es un tema que ustedes saben que está muy de moda y muy necesario realmente. Conservación, biodiversidad y reconocimiento de la medicina tradicional dentro de la normalización técnica. Es uno de los puntos que nosotros queremos también abordar y es poner dentro de un lenguaje y dentro de una comunicación interdisciplinaria estos escenarios de sostenibilidad, biodiversidad, medicina tradicional y cómo nosotros podríamos hacer una interlocución en estos escenarios para producir un documento normativo. Quiero también sobre este punto mencionar algo que los que somos del sector salud, ciencia, innovación, tecnología, cuando nos mencionan la palabra norma, uno se imagina que es una norma cuadriculada, que no permite flexibilidad, que la norma es un obstáculo más en mi camino. Y créanme y permítanme decírselos que es completamente lo contrario. Las normas lo que hacen es solucionar problemas y responder a necesidades que tengamos. Como por ejemplo, cómo hacer la determinación de metales pesados. Entonces, el científico en su laboratorio, el responsable de la metodología, busca un modelo, trata de validar su propio modelo de determinación de metales pesados. Como hemos visto nosotros en diversos escenarios, por ejemplo, de biotecnología, ¿por qué no consultar la norma internacional? Mi método está basado en la norma internacional ISO tal o mi método está basado en la norma de ICONTEC número tal que aplica para su método específicamente. Y a veces nos desgastamos en momentos del proceso que no merecerían sino más que consultar un documento normativo y poder utilizar dentro de mi proceso de desarrollo, en este caso de un producto fitoterapéutico. No solamente aparece este escenario de el Comité Internacional de Fitoterapéuticos, sino también, y quizás también un poco, les cuento, esto lo acabo de poner porque escuché la conferencia y no lo tenía, y me dio tiempo de poderlo incluir, y es que no solamente estamos impactando al Comité de Medicina Tradicional China desde el punto de vista de fitoterapéuticos. Colombia es miembro pleno del Comité de Biotecnología
es el Comité 276, que también nos podría dar insumos interesantes a nosotros y nosotros a ellos en ese camino de doble vía que les he mencionado, de la ISO a Colombia y de Colombia a la ISO. Por ejemplo, les cuento, un documento como la ISO 23105, que es biobancos, requisitos para las actividades de biobanco de material biológico de plantas para investigación y desarrollo. Quizás muchos de ustedes no lo conocían, porque aquí estamos hablando del contexto del biobanco, que es un término que en Colombia hasta ahora está cogiendo un poco de fuerza, estamos definiendo desde el punto de vista regulatorio qué es biobanco, ya tenemos una norma de biobanco, pero para material derivado de humano, que es la 20387, que ya está adoptada en nuestro país, pero la ISO tiene este documento de biobancos que es para aquellos biobancos, repositorios de material biológico derivado de plantas que se utiliza para investigación y desarrollo. ¿Qué debo hacer si yo quiero llamarme biobanco? Tengo plantas, trabajo con fitoterapéuticos y necesito tener una cadena trazable de procesos a través de lo que se denomina actividades de biobanco. Aquí les presento este documento que no fue hecho por el Comité de Medicina Tradicional China, sino fue publicado por el Comité de Biotecnología, que es el 276. Este Comité 276 de Biotecnología, hemos tenido un trabajo muy cercano con ellos y actualmente tienen también un conjunto de normas que luego veremos al detalle. Por ejemplo, de todos los materiales derivados de algas, todo el tema de secretoma, genómica, estos estudios in vitro que se necesitan hacer y que aplicarían perfectamente para estos extractos y estos productos que finalmente pues la idea es que se denominen fitoterapéuticos. El escenario de ICONTEC, nosotros como organismo asesor del gobierno, como organismo nacional de normalización en materia técnica, debemos garantizar un balance de nuestras partes interesadas. Es decir, que nosotros, para lograr estos objetivos que yo les he propuesto y ese gran ámbito del Comité de Fitoterapéuticos, necesitamos contar con el apoyo de ustedes porque las normas no se escriben solas en un computador, la norma no la escribo yo solo sentado aquí enfrente del computador, no la escribe una persona exclusivamente en la ISO, sino es realmente el resultado de la participación de diversas partes interesadas, que nosotros aquí llamamos partes interesadas al gobierno, a la industria, a la academia, a los centros de investigación y toda aquella organización o persona que quiera aportar con su conocimiento fundamentado, con su evidencia, con sus resultados a la construcción de estos documentos normativos. Eso es el balance y eso es uno de nuestros grandes roles para garantizar la transparencia dentro del proceso de normalización técnica. Para participar finalmente, entonces, recuerden que deben de hacer un registro oficial en la plataforma de ICONTEC que se llama iConecta, que la idea es que a ustedes les pueda llegar a su correo el registro. Es muy importante, por favor, haciendo una invitación abierta y esta carta que realmente les estamos entregando a ustedes el día de hoy, queremos contar con su participación porque los necesitamos con su conocimiento para mejorar realmente en materia competitiva diversos escenarios de nuestro país, no solamente en sostenibilidad, sino en desarrollo tecnológico, en la capacidad que tenga este país de desarrollar productos con características de ser fitoterapéuticos, qué tanto estamos haciendo de ensayos preclínicos, clínicos en fitoterapia, y cómo nosotros podemos desde la normalización técnica aportar en esa construcción nacional. Sí es muy importante que si usted decide participar en este comité de fitoterapéuticos, al igual que en todos los demás comités de ICONTEC, tengan claro que tienen una responsabilidad en la construcción de estos documentos para el país, es decir, que contamos con ustedes en una participación activa, una participación realmente que sea constructiva y productiva, porque pues hay diversos escenarios en los cuales tenemos que trabajar para construir un documento normativo. Las reuniones son virtuales,
con el fin de garantizar el acceso y evitar temas de desplazamientos y demás, y que si usted no se encuentra en Bogotá, en Medellín, bueno, en una ciudad específica, pueda participar. Es por eso que las reuniones son virtuales, y una vez hagamos la instauración de la primera reunión, ¿y qué necesitamos para hacer esta reunión y la primera reunión? Que ustedes se puedan registrar. Ya con una base de personas registradas, de instituciones, de organizaciones registradas, podemos proceder a este consenso de cuándo sería nuestra primera reunión oficial del comité, y allí, en este escenario de este desarrollo de reunión, definimos nuestra frecuencia de reuniones. Cada mes, cada 2 meses, una cada 6 meses, eso depende mucho también de la dinámica del comité y del plan de trabajo, y pues de las necesidades que debamos resolver. Tenemos una solución ya dada, y es que tenemos un plan de trabajo predefinido, que fueron los 5 primeros documentos, que es este punto de partida. Sin embargo, también quiero dejarles a ustedes sobre la mesa en este desarrollo de esta jornada de difusión, que nosotros, más allá de producir documentos normativos técnicos, también tenemos un área muy interesante, que es el área de proyectos especiales. Y en esta unidad de proyectos especiales, que está adscrita al área de normalización, podemos sentarnos a pensar cómo más, aparte de una norma o de una guía, podríamos nosotros aportar en materia de fitoterapia, fitoterapéuticos y su cadena de valor para nuestro país. Es decir, que la puerta está abierta a muchas opciones. No solamente estamos encerrados en 2 escenarios, que sea norma técnica colombiana o guía técnica colombiana. ¿Qué otra necesidad tiene su organización? ¿Qué otra necesidad su organización ha detectado que pueda aportar al desarrollo productivo del país y hacerlo más competitivo en materia de fitoterapéuticos? Nosotros tenemos la puerta abierta a poder resolver, apoyar y construir otros escenarios que no sean simplemente una norma o una guía, sino quizás algo un poco más robusto. Les agradezco inmensamente su tiempo, su atención. Aquí está mi correo electrónico. Y si tienen alguna duda, por favor no duden en contactarnos. Creo que la respuesta también relacionada con la participación en el Comité Internacional, nosotros como ICONTEC somos quienes participamos a través de expertos que son ustedes, es decir, el paso y la cadena a seguir es inscripción y registro en el Comité Nacional, que es Fitoterapéuticos 266, y ya a partir de ese primer registro y primer reunión se define hacia dónde va a ser el norte del comité en términos de, les quiero también ser muy sinceros, qué tanta disponibilidad, compromiso y madurez técnica tenemos en nuestro país, que yo sé que es mucha, para participar en un escenario de un comité internacional. Que es algo que tenemos que decidir en la primera reunión del comité. Muchas gracias. Andrés, muchas gracias por la explicación de estos objetivos, de cómo los interesados podemos participar, y por motivarnos a todos. Esa creo que es el mensaje que queremos que quede de este lanzamiento oficial, la invitación a que todos los interesados participen. De hecho, hicieron una pregunta que si en el comité pueden participar universidades. Ya Sonia respondió que sí, por supuesto, pueden inscribirse universidades. También Sonia nos compartió el enlace de la plataforma de normalización de Icontec ahí en el chat de preguntas y respuestas, que es iconecta.icontec.org. Entonces, para que revisen y de una vez aprovechemos este momento y se empiecen a inscribir para participar de este comité. Hay una pregunta, mencionan, si tú no la puedes responder, Andrés, es ¿cómo se armoniza este comité con INVIMA como autoridad sanitaria? Bueno, no sé si INVIMA, algún delegado de INVIMA esté conectado, pero si no está, nosotros con INVIMA tenemos una cercana relación. De hecho, INVIMA es uno de los presidentes de nuestro comité de dispositivos médicos. INVIMA tiene un rol regulatorio como agencia en nuestro país
pero ellos, su participación en el comité, también escuchan, también orientan, y logramos establecer ese lenguaje de comunicación en cuáles son las necesidades que tenemos nosotros desde normalización y qué podría alimentar el escenario regulatorio, que es el rol de ellos. Si INVIMA no está conectado, nosotros, la idea es que ellos puedan hacer su delegación. Eso nosotros lo hacemos entre ICONTEC e INVIMA, para que INVIMA nos haga una delegación oficial de un participante o de los delegados que ellos consideren, dependiendo de la dirección que asignen para este comité. Gracias, Andrés. Bueno, también nos han dejado unos aportes interesantes que por supuesto tendremos en cuenta. Por ejemplo, nos mencionan que sería muy valioso que participen asociaciones de medicina tradicional, de acupuntura que hay aquí en Colombia, de homeopatía, también asociaciones de egresados de especializaciones terapéuticas alternativas. Entonces, si hay personas de estas entidades que están presentes, pues nuevamente, por favor, de una vez regístrese en la plataforma. Si no, de todas maneras, nosotros nos quedamos con estos importantes insumos y vamos a enviarles la invitación también por correo electrónico para que se inscriban y participen. Entonces, muchas gracias por esos aportes. Aquí también hay otro, nos mencionan que quizás a futuro podríamos hacer parte del comité de la OMS que regula las plantas medicinales. Entonces, pues súper muy bien y nos dejan ahí un enlace. Todos estos aportes son muy valiosos para nosotros, se tendrán en cuenta otros comentarios que hemos recibido. Entonces, por ahora vamos a dejar esta sesión hasta aquí. Les agradecemos a todos los ponentes y por supuesto a todos los asistentes por su participación. Este evento es una de las varias actividades de un proceso colaborativo para fortalecer el sector fitoterapéutico en Colombia. Entonces, perdónenme si sueno muy cansona, pero la invitación es a que participen, por favor se inscriben para que muy próximamente tengamos esa primera reunión del comité y empecemos a trabajar en las nuevas normas, en lo que se necesita para darle mayor confianza a este sector. Entonces, no siento más por hoy. Muchas gracias por acompañarnos y un feliz día para todos.